expresidente de la República, Gabriel Boric, reapareció en una actividad junto a la exministra Carolina Toá, en donde reflexionó sobre su mandato y su sector. ¿Cuáles fueron los llamados que hizo? La periodista Francisca Cárdenas nos lo cuenta a esta hora en conexión con CNN Tarde. Francisca, bienvenida. Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y varias reacciones políticas del mundo político, pero principalmente en la oposición, en los partidos que fueron parte de la alianza de gobierno de la administración del expresidente Gabriel Boric, y de lo que fue también este análisis, este mea culpa que se hace ayer durante la tarde en una actividad donde se estaba presentando el libro llamado La política se metió conmigo, un libro que habla justamente de la figura de la exministra Carolina Toá. Ella estaba presente, por supuesto, en esta actividad en la Universidad de Chile, y después de hacer todo un análisis de la trayectoria, de recalcar justamente momentos difíciles para la exministra, haciéndose un espacio como política y mujeres, ahí donde el expresidente hace toda esta autocrítica, al menos del inicio de su gobierno, de lo que fueron las principales polémicas, crisis políticas y también de los dos procesos constituyentes fallidos. Recordemos, José, en el año 2022 y en el año 2023, con las dos propuestas rechazadas. Él dice que la política tiene como principal función y deber poder resolver los problemas de la ciudadanía, y que eso faltó justamente en la administración de su gobierno, en la gestión también, lo que fue el inicio, y todo lo que fue comprender las demandas y los problemas de los ciudadanos. Y ahí menciona justamente y hace un llamado también a los partidos progresistas, dice él, a quienes ahora integran los partidos de la oposición, a dejar los dimes y diretes, estas diferencias y peleas y conflictos a través de redes sociales, de Twitter, y poder trabajar en un proyecto político conjunto a futuro. Así que esto ha generado varias reacciones. También le hemos preguntado a los representantes de los partidos de oposición qué opinan de estos llamados que hace el expresidente, y lo que han dicho es que están enfocados actualmente, si bien se limaron las asperezas de varios problemas que tuvieron al finalizar el gobierno, ahora están enfocados, dicen ellos, José, en impedir que se apruebe, dicen ellos, una reforma que no consideran buena, un plan de reconstrucción que ellos no consideran bueno. Y cuando les preguntábamos justamente con respecto a cómo fueron esos momentos más complejos dentro de la administración Boric, ellos recordaban justamente el proceso constituyente, pero también varios desencuentros que hubo en el Congreso con diversas reformas políticas, como la reforma tributaria presentada por la administración Boric, y también todo lo que fue ese estancamiento de la reforma a las pensiones. Así que pasemos a escuchar parte primero de lo que dijo el exmandatario. El rol de la política, y en esto estoy completamente de acuerdo, es resolver los problemas de la mayoría de la gente. Y eso evidentemente no es neutral, no da lo mismo hacia qué lado se haga. Y por eso uno tiene una dirección, y la velocidad en la que avance en esa dirección va a depender de la fuerza social que tenga, de la mayoría que sea capaz de construir. Y nosotros ya habíamos tenido una advertencia muy importante en la elección del Parlamento el año 2022, en donde ya no teníamos esa mayoría, lectura que no se leyó suficientemente bien desde el gobierno en su inicio, y yo soy el principal responsable de aquello, y menos en el proceso constituyente. Salgamos de la discusión por Twitter, de la cuña rápida, de interpretar la peor versión posible de lo que quiere decir el adversario. Tenemos que sanar esas heridas, y esto es algo que hemos conversado mucho con Carolina, y ahora paso al tercer punto: tenemos que sanarlas rápido. Porque de que las sanemos depende un poco la construcción del proyecto político futuro. Claro, hay parte de esa reflexión que hace el expresidente que se comentaba hoy por parte de los principales representantes de los partidos de la actual oposición, anterior oficialismo. Recordemos, José, varios momentos tensos, porque si bien ahora obviamente el discurso de los distintos representantes de la oposición está enfocado en la reforma de reconstrucción del actual gobierno, de todas maneras les preguntábamos cuáles eran esos momentos más difíciles de la administración Boric. Se mencionaba, por ejemplo, y hay que recordar también a los inicios del gobierno del ex
presidente, todo lo que fue esa polémica, esa discusión y el debate que se dio en el mundo político por los indultos a condenados del estallido social, después todo lo que menciona también el expresidente de los 2 procesos constituyentes fallidos, que faltó leer más a la ciudadanía. Lo que decían hoy parte de los representantes también de la oposición es que claramente, dicen ellos, les faltó leer a la ciudadanía, pero que eso se da con el tiempo, que no es que tengan que hacer una lectura directa de los ciudadanos, sino que con el tiempo se va trabajando con la gente y ahí ellos van sacando sus conclusiones para crear y proponer políticas públicas y también un proyecto político. Pero también, José, recordemos, por ejemplo, ese quiebre que se dio entre el Partido Socialista, el Frente Amplio y el PC, por todo lo que fue la votación y las críticas de estos 2 partidos, Frente Amplio y PC, por la ley Naín Retamal y el caso Gatica también, que se dio en su minuto al finalizar, recordemos, los últimos días del gobierno del expresidente Gabriel Boric, que también reflejó un quiebre en lo que era la alianza de gobierno, y también le preguntábamos durante esta jornada a los representantes y dirigentes de la oposición si ya estaban limadas las asperezas con respecto a esos momentos de tensión. Así que pasemos a escuchar también parte de lo que han dicho de las reacciones políticas, primero en el Partido Comunista. Yo siempre creo que son importantes las autocríticas, mirar lo que uno ha realizado, ver también cómo se comportó la coalición de gobierno. Sin embargo, creo que también es importante recalcar que a pesar de todas las desavenencias que tuvo el gobierno, tuvo la capacidad de conversar también con la oposición, cosa bastante distinta a la que nosotros tenemos. O sea, se avanzó en una reforma de pensiones que nos costó mucho tiempo sacarla del Congreso. Sin embargo, hoy día el comportamiento que tenemos de este gobierno es sacar una reforma tributaria en 15 días, avasallando a la oposición. Entonces, cuando hablamos de la autocrítica, de lo que uno puede hacer mejor, creo que también hay que hacerlo desde una perspectiva de no autoflagelarse. Claro, pero también ahí la diputada y jefa de bancada del PC menciona justamente lo difícil que fue todo lo que tenía que ver con la alianza de gobierno, que faltó un poquito más de unidad, sí, en algunos momentos, pero que finalmente esas son... toman bien el llamado del expresidente de poder dejar estas peleas, estos dimes y diretes a través de redes sociales, y algo clave, José, que es recomponer las relaciones, decía él, tras la derrota electoral. Así que pasemos a escuchar también parte de lo que nos decía durante esta jornada la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, también que nos dijeron desde otros sectores políticos, el PPD también, con respecto a lo que ha sido este llamado del expresidente, y por supuesto también lo que decían de mirar hacia el futuro, un proyecto político hacia el futuro, pero también primero recomponer las relaciones entre los partidos actuales de la oposición. Creo que es importante la reflexión política que puede hacer el expresidente Boric, entendiendo también el momento político que vivimos, donde lo que vemos es una soberbia por parte del gobierno, una falta de empatía y de sintonía con la ciudadanía. Lo que hemos visto no solo en la discusión de este proyecto de reforma tributaria y de rebaja tributaria para las grandes empresas, sino lo que hemos visto, por ejemplo, en el día de ayer, cuando se ha anunciado ya oficialmente a través de un documento del Ministerio de Salud la rebaja para todos los hospitales de Chile. Eso es lo que finalmente uno dice, ¿dónde está esa empatía y la representación que debe hacer el gobierno de los problemas del país? Yo creo que es bueno que un presidente de la República, un expresidente, tenga un pensamiento crítico de su gestión. Eso habla muy bien del liderazgo que el presidente Gabriel Boric tuvo. Me parece que es una reflexión que en el camino vamos a ir encontrando cuáles fueron los déficits del gobierno, dónde estuvieron sus acentos y cuáles son las oportunidades que quizás como sector político en general tenemos para mejorar en un posible futuro gobierno, sin duda, ¿no? Y creo que eso habla muy bien del liderazgo que el presidente Gabriel Boric tiene, y yo tiendo a compartir que a veces quizás no leímos todo lo bien que debiésemos haber leído a la ciudadanía, o quizás también se puso el acento en una reforma constitucional y en una asamblea constituyente que no era del gusto ciudadano.
Bueno, recordemos también, José, esas diferencias por temas de seguridad, las reglas de uso de la fuerza en su momento también, ese proyecto en el Congreso por parte, primero, de todo lo que tiene que ver con el sector del Frente Amplio, el Partido Comunista, y las diferencias con el Partido Socialista en torno a diversos temas de seguridad, pero también otras reformas que se vieron. Recordemos esa larga discusión de la reforma de las pensiones, la reforma tributaria que la mencionaba también hoy el secretario general del Frente Amplio, el partido del presidente, del expresidente, bien digo, Gabriel Boric. Así que nos vamos a quedar muy atentos a esas reacciones, ese análisis que se hace también de cómo se va a mejorar, dicen, el proyecto político, dicen, progresista de cara al futuro también, y lo que decía el propio expresidente de poder crear un proyecto más unido con alianza política por parte de los partidos de oposición, José. Claro, una mirada, una autocrítica que hace el presidente Boric, sobre todo al primer periodo de su gobierno, pero también un llamado al futuro, a la unidad de todo el progresismo, no solo en una contingencia electoral, sino una unidad que atraviese el tiempo y que pueda dar una alternativa de gobernabilidad a nuestro país. Eso sostenía el mandatario, el exmandatario. Gracias, Francisca, que tengas una muy buena tarde, seguimos en contacto. Buenas tardes, José. Chao, Francisca.